Hola Pati Pelados, bienvenidos al séptimo capítulo de nuestro programa. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un nuevo auspiciador, bueno, el único auspiciador, es 8 Libro Ediciones, y estamos muy agradecidos de que hayan querido estar con nosotros y entregarnos, bueno, algo tan importante que es el leer, ¿cierto? Hoy tenemos una invitada, bueno, de lujo. Ella es abogada, experta en derechos humanos y de género y socia del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán. Hola Francisca, ¿cómo Hola estás? Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es? Francisca, gracias por venir. Y bueno, creo que les cuente un poco, bueno, a los patibelades, cómo nace este estudio jurídico de defensa de mujeres con género. Sí, somos un estudio jurídico privado, pero que lo hacemos, claro, es nuestro trabajo, pero también es nuestra fuente de militancia feminista. Somos dos socias y además trabajan con nosotras otras abogadas tremendas y súper calificadas en la materia. Todas hemos sido parte del movimiento feminista desde un inicio, o sea, desde hace mucho tiempo, muy activas en eso, y llegó un punto en que nos dimos cuenta que había mucha carencia de abogadas feministas dispuestas a litigar y a representar a mujeres fuera de los dispositivos estatales o fuera de las ONG, sino que dar una alternativa privada que muchas veces las mujeres buscan, que se encargue de llevar la perspectiva de género y la litigación estratégica feminista a estrados en defensa de las mujeres y de sus derechos, para así empujar la posibilidad de que los procesos judiciales sean también reparatorios para las mujeres y no un proceso más de revictimización como lamentablemente lo es hasta ahora. ¿Hay un cuestionamiento de parte del Poder Judicial a las víctimas de violencia sexual o a las mujeres? Sí, claro. En general las mujeres de víctimas de violencia de género sufren grandes grados de revictimización al entrar a la institucionalidad. Y la verdad, nosotras como abogadas lo último que quisiéramos es que las mujeres renuncien a la posibilidad de la justicia estatal, pero entendemos claramente cuáles son sus defectos y cuáles son las naturales aprensiones que las víctimas tienen para acceder a él. Por tanto, nosotras intentamos dar una apuesta que permita doblar un poco esa realidad y ofrecer opciones que no signifiquen esa revictimización que hasta ahora es tan natural, que parte desde el carabinero que te toma la denuncia o que no te la quiere tomar, Claro. hacia adelante, hasta las sentencias que también muchas veces reproducen grandes sesgos de género, y por supuesto los delitos sexuales son uno de los principales ejemplos sobre eso. ¿Falta una mirada feminista en el Poder Judicial o como las cuotas de género igualmente deberían estar en el Poder Judicial, crees tú? Bueno, en general falta la mirada feminista en las políticas públicas y en la forma en la que se miran las instituciones. Y el Poder Judicial no es especialmente machista en eso, sino que más bien es la reproducción de lo que hoy día es una violencia estructural en contra de las mujeres, y no existe hasta ahora políticas suficientes para ponerle atajo dentro del Poder Judicial, entonces naturalmente se reproducen de la forma en la que se reproduce el machismo en todos los espacios. Lo que pasa es que en esto es especialmente grave y especialmente importante porque en definitiva toman decisiones respecto de las vidas de las personas. Entonces cuando vamos a decidir, por ejemplo, el cuidado personal de los menores, el régimen de visita o tomar decisiones respecto de la violencia intrafamiliar o el maltrato habitual, evidentemente cae un peso mayor el hecho de que los jueces o juezas que están juzgando no cuenten con una perspectiva de género. Y de ahí la importancia de hacer esas reflexiones y esos cambios. Claro, ¿y cuáles serían como tú las medidas que se podían tomar, por ejemplo, capacitación del Poder Judicial respecto al género, la mirada de género, al tema de las mujeres? Sí, hay avanzadas en distintos niveles y hasta ahora por lo menos el derecho con perspectiva de género ha apuntado más lejos, digamos, en los cambios a largo plazo, en los cambios legislativos, en los cambios estructurales, pero también, por supuesto, existen cuestiones que están más solapadas, como la formación. O sea, por muchas leyes o estructuras distintas que tú tengas funcionando, los que van a decidir o tomar las decisiones o aplicar las leyes o ocupar las estructuras, los procedimientos, siempre van a ser personas que, si no están formadas con una visión de género como adecuada, digamos, para conocer este tipo de casos, van a seguir reproduciéndose los sesgos de igual manera. Hoy día nosotras litigamos ante la estructura que hay, las normas que hay, con los jueces y juezas que hay, y aún así conseguimos buenos resultados
en gran parte de los casos, porque lo que hacemos es, a través del litigio, visibilizar esa desigualdad. Y lo que a mí me parece súper importante siempre tener presente, no es que los jueces o juezas estén especialmente empeñados en ser machistas y maltratadores de mujeres. Son personas que reproducen la misma violencia que tú ves en una esquina. Exacto. Entonces, si tú visibilizas cómo esa violencia se reproduce, cómo está contenida en las leyes, en las instituciones, en cómo funcionan los procedimientos, muchas veces puedes obtener bastante buenas respuestas. Pero ¿existen canales formales, no sé, en el Poder Judicial como para denunciar quizá algunos tratos? Lo vimos en el juicio de Nabila Rifo, de parte de la Defensoría Pública, lo vimos también en el caso que ustedes llevaron del tablón. ¿Hay algunos canales formales donde se puede denunciar? Sí, mira, afortunadamente el feminismo ha ido pujando en todos los sectores y de ahí la importancia de ver que en todas partes se cuece nada, o sea, en todos lados se reproduce el machismo y en todos lados también hay tremendas mujeres feministas pujando políticas importantes, y en ese sentido el Poder Judicial y el propio Ministerio Público tienen instituciones internas bastante innovadoras al respecto, que lamentablemente son poco conocidas y poco... con poca irradiación aún, digamos, pero que igual son súper valorables y que a las cuales uno se puede acoger. O sea, el Poder Judicial tiene una Secretaría de Género que depende de la Corte Suprema, que ha hecho tremendos esfuerzos por pujar la posibilidad de juzgar con perspectiva de género. Tiene un cuaderno de buenas prácticas buenísimo al respecto, hace constantes seminarios y están siempre tratando de visibilizar en el fondo la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Y por otra parte, el Ministerio Público tiene también una unidad especializada en violencia de género, derechos humanos y delitos sexuales, que también está empujando hacia ese mismo sentido, haciendo manuales, recomendaciones, revisando casos a los cuales uno puede hacer reclamos, etcétera, pero son todavía células pequeñas dentro de esas instituciones, pero que sin duda esperamos que con el tiempo vayan agarrando fuerza. Claro, bueno, es que finalmente el tema del machismo está en las instituciones públicas y eso lo sabemos, y lo podemos ver últimamente también en los casos de la ley de aborto por 3 causales, que también a raíz de muchas denuncias que han salido esta última semana de mujeres que no han podido interrumpir sus embarazos bajo la ley, por temas, digo yo, más administrativos. Yo creo que también falta ahí una investigación respecto a los poderes que existen, porque yo digo, se ataca siempre lo judicial en esto. Entonces nunca atacamos lo administrativo, porque quizá en estos casos del aborto 3 causales, de la ley de aborto, también podríamos hacer denuncias a la Contraloría, quizás, de que no se están cumpliendo las leyes los trabajadores públicos. Sí, lo que pasa es que además... Funcionarios públicos. Sí, además este no es un solo problema de funcionarios públicos lo que está pasando con la ley de aborto 3 causales. O sea, efectivamente los funcionarios están no cumpliendo con la ley o objetando o teniendo una forma irregular de aproximarse al cumplimiento de esta ley, pero es porque están en un descampado. O sea, claramente el gobierno, que es el que le corresponde aplicar estas políticas, que debieran ser políticas de Estado, no tiene ningún interés en hacerlo. Entonces, obviamente, los funcionarios y funcionarias objetan o no objetan, que es lo peor, que los que no objetan y solo obstruyen, y finalmente las mujeres no están pudiendo acogerse a un derecho que les pertenece por ley. Porque en el caso de Oscar que te comentaba, del caso del hospital de Carabineros, creo que es este hospital, también se desestimó, o sea, los jueces desestimaron los argumentos de los médicos. Entonces yo creo que ahí los jueces no pueden desestimar los argumentos médicos, o sea, no pueden tener esas atribuciones respecto a esta ley. Lo que pasa es que esa es una causa que muestra una cadena de vulneración tremenda, porque si te fijas, la instancia a la que tiene que llegar de recurrir de protección, que es lo que finalmente hace, es porque, o sea, inicialmente viene todo un sistema, el propio hospital, los médicos del hospital, negándole el acceso al derecho a abortar, si tenía ya un embarazo súper avanzado en el momento de llegar a la corte. Sí. Bueno, y a la vez volvemos a lo mismo, que las mujeres somos, siempre somos como, no nos creen,
somos las que somos enjuiciadas, somos satanizadas, en todos los sistemas, realmente en todas las instituciones, porque lo vemos en los tribunales de justicia, lo vemos en los tribunales de justicia con la gente que tiene violencias por abuso. También las mujeres son cuestionadas con estos argumentos de que casi como que se anda ahí con minifalda. Sí, la reproducción de los estereotipos en general en relación a lo que es ser mujer o cómo debemos ser las mujeres son tremendos. Y aplican obviamente en los casos de violencia de género. A mí siempre me llama mucho la atención cómo la judicatura en general es tan matea para el conocimiento de los casos y la aplicación de la ley. Sin embargo, siempre que involucra violencia de género, se anteponen los prejuicios y las creencias personales o las propias experiencias de vida por sobre la ley, la normativa y el llamado constitucional a aplicar e impartir justicia. Y eso es una cuestión tremenda porque nos muestra cómo está de arraigado en el fondo, culturalmente, de una forma tan salvaje en las lógicas machistas y patriarcales, que finalmente son invisibles a los ojos de quienes mismos están aplicando la ley, supuestamente. Y tenemos, claro, la reproducción de ese tipo de estereotipos, de la incapacidad de creerle a las víctimas, a sus testimonios. O sea, es un ejemplo súper simple y siempre en derecho se comenta. Si una persona denuncia un robo y cuenta su versión de los hechos, nadie pone en duda en absoluto su relato respecto del delito, ni tampoco respecto de quién es el responsable, si es que lo conoce o es capaz de identificarlo. Y la sola declaración de la víctima es suficiente incluso para sustanciar un proceso completo de condena. ¿Y por qué no es así en los delitos sexuales? ¿Qué hay en el testimonio de las víctimas o en su relato que no permite que sea veraz para los tribunales? O sea, ¿en qué momento nos van a reconocer a las mujeres como con la capacidad suficiente para saber lo que estamos diciendo, en definitiva? Claro. Y eso se aplica en esa lógica solo respecto de los delitos sexuales. Pareciera que las abogadas feministas somos súper locas y queremos un estándar judicial distinto, y como y quieren que puro le crean a ella, y es como, no, queremos que se aplique el mismo, bajo el mismo estándar de convicción. Lo que queremos en el fondo es que deje de aplicarse además con todos esos estereotipos que permite darle a la palabra de las mujeres la credibilidad suficiente. Claro, y al final está tan arraigado el tema del machismo, es una justicia patriarcal, todo se ha hecho en función de eso, y está tan arraigado quizás en las instituciones, en todas partes, en los partidos políticos, en todas partes está arraigado el tema. ¿Tú cómo crees que podemos, no sé, medidas, acciones para generar o empujar este cambio cultural o decirle ya despabilense? Sí, no tengo una gran solución, pero obviamente la base, y ya a esta altura suena cliché, pero porque pucha que es cierto, educación no sexista es la base esencial de todos los problemas, digamos. O sea, la educación no sexista es la que permite desde la temprana infancia desarraigar, o más bien no implantar los estereotipos de género. Y esa es la base mínima, digamos, para lo siguiente. O sea, no hay ni una posibilidad. O sea, si tú tienes hoy día escolarización completa, o sea, los niños van al jardín desde muy pequeños obligatoriamente, ya a los 6 años los niños y niñas reproducen estereotipos de género, en la forma en la que se relacionan entre ellos, o sea, como pares y con los adultos, etcétera. De allí en adelante no hay más. O sea, ¿qué posibilidades tienes de sostener sistemas en igualdad si desde pequeños tú les enseñaste a reproducir esas lógicas jerarquizadas de poder y de dominación, en definitiva, de los distintos géneros y el rol que le corresponde a cada uno en la sociedad? Ni una posibilidad. Entonces, obviamente, y está tan arraigado en la sociedad y en todas partes. Me pasó ayer con mis hijos, que le estaba mostrando unas camas y salió una cama así rosada y me dijo, esa es de niñita. Y yo, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué es de niñita? Porque es rosada, me dice. Sí. Pero yo me imagino que lo había escuchado en el jardín. Es que la socialización es brutal. Entonces digo, ¿cómo lo meto en mi burbuja? Digo que eso no es. Entonces es difícil luchar contra esa cultura. Es imposible. Es que es muy fuerte y es que la gente igual no toma conciencia de lo fuerte que es y lo dañino que es para las mujeres, ¿no? Y bueno, para ellos también los estereotipos. Es imposible sacarlo, y en el fondo la pega que corresponde en este caso es siempre contraversión, es como, ¿quién te dijo eso? Eso no es así. Claro. Y ese es el trabajo que tenéis que hacer constantemente. Entonces imagínate eso en un tribunal,
que es básicamente lo que nosotras hacemos. A ver, juez, ¿quién le dijo eso? Eso no es así, esto es así. O sea, y en definitiva, el extraer estereotipos, cuando tú ya tienes la reproducción lógica de los estereotipos en todo, lo que tú tienes que hacer es ir extrayendo estereotipos. No puedes enseñarle a la gente a ser feminista, sino puedes sacar la manifestación machista de, en este caso, por ejemplo, las normas, las leyes, los procesos. Entonces, el ejercicio de identificar el estereotipo y extraerlo de la lógica de aplicación legal es lo que hace, en el fondo, el litigio con perspectiva de género bajo estrategias feministas, digamos. Y es lo mismo que tú haces con tu hijo, ¿de quién te dijo que eso? Es lo mismo, y es difícil, obviamente, porque hay toda una estructura detrás muy cómplice. Aparte que la mayoría del Poder Judicial son hombres. O sea, la estructura más alta, ¿no? No, las más altas sí. Sí, eso no. Pero en el ahora Poder tenemos Judicial, una presidenta del TC. Sí, en el Poder Judicial hay mayoría de mujeres. Ya. Mayoría, casi un 60%. O sea, una Casi mayoría 60%. importante de mujeres. Importante. Pero ¿por qué? Podríamos hablar de eso mucho tiempo, pero la verdad es porque es un trabajo estable, bien pagado, seguro, que exige que las personas sean mateas, que es una cosa que las mujeres tienen una característica por sobre los hombres, por crianza, digamos, por educación, pero por socialización, pero están la mayoría de ellas en familia, porque ese es su lugar natural. ¿Viste? Claro. En los tribunales de familia. Es como el lugar natural de las mujeres, ellas no están cuidando su hogar, pero están cuidando el hogar del resto, y lamentablemente también ser mujeres no las resta de las lógicas machistas, No, y por claro supuesto que sí, reproducen el patriarcado de forma perfecta igual, digamos. Y efectivamente los hombres están en aquellas cosas más consideradas de derecho duro, como derecho penal, y por supuesto en los escalafones se va cerrando absolutamente la participación de las mujeres. Y en este caso, las mujeres que hay, ahora las abogadas feministas, ¿hay más abogadas feministas? Son pocas luchando contra el mundo. Yo creo que siempre han habido Sí, abogadas siempre han habido, feministas, claro que sí. Tenemos tremendas generaciones de abogadas, tremendas abogadas durante la dictadura, que también dieron tremendas peleas, que en ese momento tal vez eran otras, pero Otras también peleas. muy atravesadas por el impulso del feminismo. Pero claro, yo diría que una de las grandes ganadas o características de Mayo Feminista 2018 claro que sí. es que hace el impulso a la asociatividad. ¿Ya? Como que toda la gente se empezó a juntar, todas, entre ellas las abogadas, pero también tenemos como la red de profesoras, de psicólogas, de diseñadoras, cineastas, las de historia, escritoras, sí. o sea, es increíble cómo, y yo lo encuentro genial, como por ejemplo hace poco AML hicimos una alianza con la ONG A Través del Fuego, que es la Asociación de Bomberas Feministas, ya que se han juntado y tienen alcance nacional. Entonces, ese efecto de asociatividad que ha logrado que las mujeres se identifiquen entre ellas respecto de cómo se desempeñan, etcétera, se juntan e inician causas en común. Entonces lo que ha pasado con las abogadas feministas ha sido eso, que es lo que ha logrado con mayor visibilización, como Abofem, que lo que hace no es que no existieran las abogadas feministas antes, obviamente Claro. sí, muchísimas, hicieron grandes tareas también, pero claro, ahora tiene la particularidad de que están aglutinadas y visibilizadas, porque siempre una abogada tiene algo que decir sobre todo lo que está pasando. Y como siempre también hay algo feminista que decir sobre todo lo que está pasando, la mezcla de abogadas feministas pone un pie de opinión súper importante, y de ahí la gracia, digamos, y la visibilidad que ha adquirido. No, y es importante también que las mujeres se reúnan, que Sí, estén como claro. colectivo, finalmente van haciendo estos lazos y tienen mucho más poder y se van reconociendo entre ellas mismas, sus desigualdades Sí. y todo el tema. Entonces igual es súper importante eso también, de llevarlo a la ciudadanía, de como que las vecinas se junten, conversen, porque bueno, yo estuve haciendo unos cursos de feminismo, de violencia con vecinas. Y claro, pues ya no se conocen, pero ya se empiezan a ver en la segunda, en la tercera, y al final después es como que se reconocen, y me pasa lo mismo, y se cuentan. Y eso también es súper importante, ir sacando el tema del feminismo, de la violencia, todo a la calle también. Po. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que tiene que ser, ahí también parte un paso de decirle a las mujeres que se reconozcan con esta desigualdad que nos ha permeado, bueno, tiene permeado todo en realidad, pero que es algo que tiene un origen. Que tiene un origen. Y la palabra feminismo se ha ganado varias enemigas también. Muchas mujeres que en gran parte por desinformación, desinformación. o por
habladurías. Sí, sí. Ha llegado al punto en que hay mujeres incluso que tienen cierta reticencia y yo creo que uno de los principales llamados es a convocar a todas las mujeres para que se puedan sentir identificadas con lo que el feminismo es y representa para ellas también. Sí, no, me pasaba cuando hacía estas charlas que las mujeres no... Hasta Miriam Hernández, feminista ahora. No, pero es que ya, ¿verdad? Sí lo leí. No, pero ellas como que toman algo del feminismo, no sé qué es lo feminismo no, que tienen. Tremendo, sí. No, pero es que como Isabel Plata también es feminista, la ministra. Sí, no. Pero me acuerdo cuando estaba haciendo estas charlas, la gente, la señora llegaban, señoras, y llegaban y entraban y me decían, no, está hablando de feminismo, yo no quería venir, como que les daba miedo. Y que yo decía, pero ¿por qué le da miedo? Si esto es algo sencillo. Hay una desigualdad que que lamentablemente nos ha traído desigual en muchos escenarios, hay violencia, por eso está la violencia doméstica, pero ellas como que iban entendiendo. Yo creo que falta tanto ahí de trabajo en la calle, un montón con nuestras clientas. ¿Sí? O sea, como, ay, pero no, es que yo no soy feminista y a mí no me gustan los extremos y nosotras como amigas. Tenemos que abrazo. Es con Natalia Benito, te abrazo. Tengo algo que decir. Sí. No, pero bueno, yo igual, valoro esto de que tengan este estudio porque, creo que es muy importante que tengan algo que defienda a las mujeres porque la violencia estatal latente van, ¿cuánto? 37 femicidios creo ya este año. Oficiales 27, pero claro. De la red van como 37. 30 y algo, sí. Sí, entonces es súper fuerte porque finalmente la violencia sigue y hay como, no sé, bueno, con el entendimiento como mundial del feminismo ha pasado esta escala de violencia, como que empieza. O es que una resistencia. Sí, es como una resistencia, es como yo lo llamo así como es como casi un llamado a cállense. Es que exactamente eso es, o sea, los femicidios que vemos los vemos cada vez más cruentos. Súper. A veces, mira, por ejemplo, un ejemplo claro, antes tú veías cómo los femicidios ocurrían en espacios de gran impunidad, por ejemplo, en el seno del hogar, en altas horas de la noche, etcétera. Ahora han ocurrido femicidios incluso en la calle, porque ya existe como esta exacerbación de la violencia, que es claramente una respuesta a cómo hoy día las mujeres estamos cada vez resistiéndonos más a la violencia. Y eso obviamente genera reacciones en quienes son agresores acostumbrados a vivir en la impunidad. Por tanto, está este cuestionamiento social y también personal de quienes antes toleraban la violencia se vuelve imperdonable. Y también, por ejemplo, en otras formas más sutiles, o sea, ha habido una escalada tremenda de querellas por injurias y calumnias en contra de las mujeres que se atreven a denunciar públicamente a quienes han sido sus agresores. O sea, nosotros en el estudio hemos tenido muchísimas causas de esta naturaleza y no es coincidencia, o sea, es la demostración de un acallamiento. ¿Ya? O sea, no, es que tú no denunciaste institucionalmente, o sea, como policía, claro. no sé qué, entonces te quedas callada. Tú no le puedes contar a nadie, porque si lo haces, tiene toda esta remitida institucional, porque los hombres no temen ocupar la justicia a su favor, aunque sean culpables de algo. O sea, tú ves cómo violadores, acosadores, abusadores, claro, no tienen pero ni un miramiento en tomar la justicia a su favor e iniciar querellas por injurias y calumnias en contra de aquellas personas que se atrevieron de romper el silencio y denunciar públicamente haber sido víctimas. Sí, no. Sí, lo que te iba a preguntar sobre estas víctimas, ¿existe algún tema, una reparación para las víctimas cuando el Poder Judicial las maltrata en este caso? No hay como nada. O sea, hay algunas vías. ¿Hay alguna vía? Por ejemplo, las vías internacionales, todo el sistema internacional, claro, lo que hace al conocer este tipo de causas, en el caso de que se ganen, es instruir al Estado ciertas medidas reparatorias. Pero obviamente en el marco nacional es muy poco lo que tú puedes hacer frente a eso. Claro, aparte, bueno, al Estado se le dice, se le da la advertencia sobre el tema, pero también el Estado tiene la acción de hacer políticas que vayan en favor de las mujeres, como discriminación y todo esto, pero vemos que desde el gobierno, ahora último, eso se ha ido como, con todos estos personajes que han ido metiendo, que al final, desde el mismo gobierno hay como una visión
de la mujer no feminista. O sea, no es que no sea feminista, no una visión de no creernos, de cuestionarnos. No se lo vemos ahora con Sergio Mico, una persona súper en contrario del aborto por 3 causales. Lo vemos con Mañalich ahora. Sí. Entonces, finalmente desde el gobierno te están dando otra señal en contra de las mujeres. Entonces, eso, ¿cómo no se va a permear, digo yo, a la ciudadanía? Al final Claramente, y además da señales contradictorias, porque en definitiva lo vimos el año pasado, cuando surge el movimiento feminista, Isabel Pla y Sebastián Piñera toman la agenda feminista, la deslavan y la transforman en políticas que si tú las miras con atención, son de todo menos políticas feministas, sino que por el contrario lo que hacen es reproducir la lógica de la mujer madre en un rol determinado, en absoluta reproducción de estereotipos. Sin embargo, se atribuyen políticas en favor de las mujeres. Y finalmente lo que hay que destapar un poco socialmente, que a veces cuesta ver, que no todas las cosas pro mujer son cosas feministas, ni todas aquellas políticas que se hacen pensando en las mujeres se hacen efectivamente protegiendo sus derechos. Muchas veces es siguiendo o encapsulándolas aún más en un rol determinado, y eso a la larga obviamente es dañino para todas. Claro que sí. Ahora, respecto bueno, también esto mismo del Ministerio de la Mujer, que también se le cambia el nombre y se va al tema de la familia. Se deja como a la mujer el tema de la familia, el tema del cuidado, de la compasión. Entonces, todo eso va generando también a las mujeres estos estereotipos que son tan dañinos. Nosotros estuvimos conversando acá con Natalia Salazar sobre el tema del machismo y estas jerarquías, que estos estereotipos también los van permeando a los hombres también. Claro que sí. Porque los hombres también van creando estereotipos, como que el más fuerte, ¿cachai? Como una jerarquía entre ellos. Y también hay que decir a la gente que el tema del feminismo, el tema de las mujeres, de la violencia, también tiene que ver con un cambio social, con un mundo mejor, porque al final nos afecta a todos. No solamente a las mujeres, quizás que son generalmente las que más viven en realidad violencia sexual, me imagino yo. O sea, las mujeres sufren violencia de género de toda naturaleza. Los hombres obviamente no están exentos de lo que significa la reproducción de las lógicas machistas, pero de todas maneras yo diría que el feminismo no puede darse el lujo de dejar a un lado a los hombres. No por cuánto bien le queremos hacer solamente, que obviamente queremos que todos estén bien, claro, sino que porque además los hombres hoy día constituyen, no sé, el 98% de los agresores. Entonces no sacamos nada con preocuparnos de dejar de reproducir víctimas, tenemos que dejar de reproducir victimarios. Y para eso tenemos que también, por tanto, dejar de reproducir sesgos y estereotipos de género en los hombres, que hoy día están siendo criados y educados y toda su socialización apunta a ser unos depredadores. Y eso obviamente no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad social, y los hombres tienen que empezar a sentir interpelada esa masculinidad y romper los pactos de impunidad que tienen entre ellos, por supuesto. Claro, bueno, yo creo que en realidad los hombres sí se sienten un poco interpelados en este tiempo con el tema del feminismo. O sea, yo creo que ya muchos la piensan en mandar la cadenita del WhatsApp, ¿cachai? Como que, están mandándose las minas y como que las mujeres pelota, todo eso. Yo lo he visto, como en mi grupo de amigos, uno lo ve como en diferentes partes. Bueno, no, mis amigos no son así. No son así mis amigos. Nunca fueron así. Nunca han sido así. Bueno, quiero agradecerte, Francisca, y bueno, y agradecerle, a lo mejor tienen alguna página, algo para que las contacten. Tenemos redes sociales, muchas redes sociales. AML Defensa de Mujeres. Así es el nombre en Facebook, en Twitter y en Instagram. Somos súper activas en redes, tenemos una community manager muy millennial, así que está siempre atenta. Y también tenemos un correo electrónico, amlasociadas@gmail.com, al cual nos pueden hacer llegar sus casos para solicitarnos reunión. Nosotras, como te decía, somos un estudio jurídico privado, pero tenemos amplias flexibilidades de pago para quien nos necesite, y así ninguna mujer viva en el agobio y sin defensa. Muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a todo tu estudio por su labor. Nos vamos a ir a una pausa, pero olvidé nuevamente la radio. Estamos saliendo por la 107.1 en Puente Alto, así que saludamos a todos los vecinos de Puente Alto y les comentamos que vamos a tener un concurso al final del programa sobre este libro. Así que nos vamos a un corte.
Hola amigos de Bienestar en Luz Violeta, los quiero dejar invitados para este viernes 7 de diciembre a las 10:30 de la mañana con un tema maravilloso que es el de la gemoterapia. Tenemos invitada a Natalia Caro, quien nos hablará de todo este mundo maravilloso para su bienestar. Los esperamos. Ven a disfrutar de la mejor gastronomía peruana en Tsunami Restaurant, ubicado en Nueva Extremadura 4402, con esquina General Breyer en la comuna de Quinta Normal. Deleítese con los más deliciosos platos y tragos, preparados por sus propios dueños. Contamos con salones ambientados para sus eventos corporativos o sociales. Lleve el sabor de nuestra tierra a su hogar. Aproveche nuestro servicio de colaciones para llevar. Tsunami Restaurant, el lugar ideal para compartir con familia y amigos. Un espacio cálido y acogedor. Tsunami Restaurant, los sabores del Perú en un solo lugar. Hola, soy Nicole Monzón y aquí soy Femi. Hola, soy Bessie Gallardo y aquí soy Nazi. Y juntas somos Feminazis a mucha honra. Y los queremos invitar a mirar todos los días miércoles a las 20-30 horas por El Vecino Normal. nuestro programa, que es una hora de conversación donde vamos a desmenuzar el feminismo, desmitificarlo, vamos a hablar de Patriarcado, machismo, identidad de género, ya saben, todos los miércoles a las 20-30 horas por El Vecino Normal de Quinta Normal. Yo soy Femi Yo soy Nazi. y juntas somos Feminazis a mucha honra. Chao, chao, nos vemos. Hola patipelados, los dejo invitados todos los martes a las 20 horas a sintonizarnos por las pantallas del Vecino Normal y también por la radio del Vecino Normal en Puente Alto, la 107.1. Estaremos todas las semanas conversando con grandes invitados y también con muchos panelistas hablando sobre contingencia nacional, política, cultura, música. Así que los espero a las patipeladas, a los patipelados y a los patipelades. Oye, disculpen a los auditores de la radio 107.1 de Puente Alto. El libro se llama O si no, de Carlos Altamirano, y es de 8 libros editores, que nos va a estar acompañando todos nuestros programas y vamos a estar haciendo unos concursos muy buenos. Yo los voy a decir al terminar este programa. Ahora estamos con nuestro panelista. Él es Ignacio Nacho Cáceres. Hola, ¿cómo estás? Deberíamos tener una cortinita. Sí, bueno, falta la cortinita. Bueno, saludo a Puente Alto. Saludo a Puente Saludo Alto. a Puente Alto. Saludo Sí. a todos los amigos, amigas, vecinos y vecinas de Puente Alto. Tengo mi abuelita, mi abuelito que viene allá. Ah, mi tía, ¿de mi tío. verdad? Así ¿Le dijiste que te escuchan? Pucha, no. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, pues es que 107.1. ¿o no? 107.1 107.1. y el Vecino Normal en Puente Alto. Así que ahí los vamos a decir que la sintonicen por lo menos los días martes. Sí, los días martes a Oye, las 20 mira, horas. Vladimir Orellana tenía una consulta. Ah, Ya, así que, ¿cuál es la bueno, consulta de Vladimir No Orellana? lo puso en ningún momento, pero Vladimir, tu consulta. Vladimir Estamos Orellana, acá. por último, la vamos a hacer en algún momento. Claro, o sea, ¿Ya? la hacemos llegar si era para la invitada anterior. po. Oye, cuando vine hace, creo que 2 semanas atrás en el último programa, Sí, había una exposición que yo les había dicho a Les Patipelades, que era imperdible, que era la Sí, charla magistral de grande. Atilio Borón. Fue este viernes en la CUT, salón lleno, así que increíble. Una tremenda exposición del gran cientista político y politólogo. Lleno el salón de la CUT. Así que yo creo que eso... fue la única parte que estuvo. No, creo que creo que también estuvo en Concepción, estuvo en Valparaíso, recorrió algunas Pero ciudades. Santiago fue la única parte que él estuvo dando una charla. Puede ser, no lo sé. No quiero mentir. No quiero mentir. No quiero mentir, pero Ya, sí sé está que bien. estuvo en distintos lugares, así que solamente decir que los que los que se lo perdieron, creo que está en YouTube, así que pueden buscarlo buena, ahí a Tilio buena. Borón en Chile para que lo vean. Ah, buena. Bueno, ha sido una semana bien noticiosa de nuevo. De Está todo como nuevo. todo noticioso, está todo pasando. Está todo pasando no solamente en Sí. Chile, sino también al otro Allende los Andes. Sí, Yo creo cruzando que la es cordillera. Es imposible no hablar hoy día, Karen, de lo que está pasando en Argentina. Sí, claro. También a las personas en sus casas, yo creo que sobre todo que nos escuchan en la radio y que nos ven también vía streaming por Facebook Claro. y otras redes sociales a través del Vecino Normal, que sé yo, todo. Ver de qué manera entender el fenómeno de lo que está pasando en Argentina. ¿Ya? Yo creo que primero entender lo que se vivió el domingo. ¿Ya? El domingo no fueron unas elecciones. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que como ordenar. Claro.
El domingo pasado lo que hubo en Argentina fue lo que se llama PASO. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es importante además entender que en Argentina todos los procesos electorales, incluyendo las PASO, como lo dice su nombre, son obligatorias. El voto no es voluntario en Argentina, ya, es obligatorio. Okay. Por lo tanto, cuando se habla que participó el 75% de la población, que para nosotros en Chile, que con suerte participa el 30%, y que cuando participa el 40% de la gente habla de pie, Claro. en Argentina el 75%, si no es una mala cifra, por eso también las cifras son tan altas, porque el voto es obligatorio y se castiga con multa a las personas que no pueden asistir. Quedan liberados de la obligatoriedad los mayores de 70 años. Interesante como modelo, como para poder observarlo. Sí. En estas primarias, ¿cierto?, participaron distintas fórmulas, digamos, distintos espacios políticos, en la cual, si bien era un poco extraño porque todas las fórmulas ninguno llevaba más de un candidato. Entonces eran unas primarias un poco raras, ¿cierto? Porque no había que elegir a nadie, sino que era básicamente lo que se pide es que cada candidato pueda obtener más de un 1,5% en estas primarias para poder acceder a participar de las elecciones, ¿ya? Hubo candidatos que no alcanzaron ese porcentaje y quedaron fuera, y se vio igualmente como una encuesta oficial, digamos, de lo que podía significar las elecciones, que son el 27 de octubre, ¿ya? En Argentina. Y la sorpresa fue que el espacio de el Frente de Todos, todes, encabezado por Alberto Fernández como candidato a presidente y Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta, dio, digamos, un golazo. O sea, Macri dijo, sigan gobernando ellos. Nadie lo podía Casi creer, lo decía. Ni ellos lo podían creer, ni nadie. Yo creo que ni siquiera el mismo espacio de Alberto Fernández podía. Sí, porque las encuestas daban a Macri como... O sea, estaban como ahí casi es que las encuestas... Y nuevamente es como igual que la academia de acá. Es que pasa lo mismo, digamos, que ocurrió Súper prestigiosa. Para las elecciones en Chile de primera vuelta, no sé si te acuerdas, que Beatriz Sánchez estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta, ¿cierto? Muy cerquita de Alejandro Guillé. Pero la encuesta la daba muy baja. Por 10, 12, y superó más del 20. Entonces, creo que es importante entender eso y cómo, ¿verdad?, la derecha en Argentina, que ha gobernado los últimos casi 4 años con una política muy regresiva en términos de derechos, ¿verdad? Ha aumentado la cesantía a un 10%, estamos hablando de una inflación que bordea el 50% anual, una devaluación que al día siguiente de la elección, el día de ayer, llegó a un 30%, algunos hablan de que fue la devaluación más grande de los últimos 20 años, y cómo también este presidente en ejercicio no da respuesta tampoco ni ayer ni hoy a los efectos de la elección, y que incluso justifica con que los mercados reaccionaron ante la mala decisión del pueblo argentino. O sea, es algo que es un poco vergonzoso, ¿verdad? Como da un poco de vergüenza ajena, porque él es presidente hasta el 10 de diciembre, a lo menos de este año. O sea, por lo tanto, las decisiones que él tome no es el candidato, sino que es el presidente de Argentina. Por lo tanto, que culpe además al gobierno que viene, lo dijo hoy día Baradit, que me parece muy interesante, que Macri superó a Piñera, porque Piñera, digamos, culpa al gobierno anterior, y Macri culpa al gobierno que viene. O sea, una locura, pero total. Entonces, para poder entender eso, ¿cierto?, hay que ver de qué manera también esta distancia que hay de, fueron 32 a 47, como más o menos 15 puntos, 15 puntos. Pero además en la provincia de Buenos Aires, que ocurre otro fenómeno, porque además junto con las PASO a nivel nacional, también se votan por gobernadores. Argentina tiene un sistema un poco federal, y por lo tanto también se eligen gobernadores provinciales, y en la provincia de Buenos Aires, que aproximadamente tiene el 40% del padrón nacional, o sea, muy relevante Buenos Aires, donde también ganó Alberto Fernández, pero también gana la fórmula, ¿cierto?, del Frente de Todos, liderado por Axel Kicillof, que es candidato a gobernador, que le saca casi 20 puntos a la actual gobernadora también del Frente Cambiemos, creo que Unidos por el Cambio, creo que se llama. A todos les gusta ese eslogan, cambio. Claro, cambiemos aquí. Y que le sacó casi 20 puntos a la actual gobernadora de Buenos Aires de derecha, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Vidal el apellido, no me acuerdo, ahora no me puedo acordar el nombre. Entonces, este fenómeno, ¿cierto?, que es interesante porque además uno lo observa bajo un análisis regional, que todo el mundo decía que hoy día las izquierdas en general estaban en retroceso ante una arremetida de la derecha que entraba por Argentina, entraba por Brasil, ¿cierto? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa también en Perú, lo que pasa en Ecuador, y por lo tanto venía una oleada en América Latina de gobiernos de derecha y fascista además, y lo que ocurre ahora en Argentina es un fenómeno completamente distinto, que viene a decir, no,
O sea, el experimento de Argentina, que era retroceder en derechos, que era instalar un modelo absolutamente distinto al anterior, el pueblo argentino mayoritariamente, pero aplastantemente dijo no. O sea, esto no es lo que nosotros queremos, no es lo que nos interesa, no queremos que siga Macri, y por lo tanto hoy día entra un fenómeno que en ciencias políticas se conoce como el síndrome del pato cojo. Es decir, un presidente que en realidad no gobierna, ¿verdad? Que ya prácticamente nadie habla de él, y que esté o no esté, ya la gente entiende que no tiene ningún poder para poder tomar decisiones. Es decir, toda la deuda incluso que adquirió Argentina durante este periodo, que estamos hablando de una deuda de 60.000 millones de dólares. O sea, es una locura en plata, un sobreendeudamiento del país. O sea, el gobierno que venga, indudablemente, va a tener que va a ser difícil abordar esto, ¿cierto? Con todo lo que ha ocurrido. El dólar incluso superó los 60 pesos en Argentina, y cuando Cristina Fernández entregó el poder en el 2015 estaba... Bueno, el oficial a 9, pero el dólar blue, que era como el dólar paralelo, a 15. O sea, estamos hablando de a lo menos de 15 a 60 pesos. O sea, una devaluación enorme en menos de 4 años. Entonces yo creo que eso tenemos que observarlo con mucha detención. Bueno, oye, Nacho, y en realidad, y en este proceso que, bueno, ya que se sabe que hay casi un, ¿cómo te decía? ¿Pato cojo? ¿Cómo sí, el síndrome del pato cojo. El síndrome del pato cojo. ¿Cómo es, no sé si se ha visto en otros casos, cómo empieza a gobernar ahora él? ¿Cómo va a terminar su periodo? ¿Va a tener que hacer ahí conversaciones con este nuevo pacto? Porque se ve que ellos van a ser los próximos en ganar, por lo que se ve ahora. Bueno, vienen hartas jugadas. Primero, sí, pues, ¿cuáles son como las jugadas, las acciones? Pues? Lo que algunos analistas... o que se vaya. Oye, se va a su casa. También, algunos dicen, bueno, hay gente que dice, no se te ocurre en octubre porque tienes que ganar hasta el día y entregar el poder. Entonces, por lo tanto... es importante ver lo que ocurre con ese fenómeno con Mauricio Macri gobernando, porque de una u otra manera tiene que acelerar la gobernabilidad dentro del proceso en Argentina, negociar con el Fondo Monetario Internacional, que ahora también tiene que decir, bueno, ¿con quién negocio? Digamos, negocio con Macri, negocio con Alberto Fernández. Alberto Fernández tampoco ha recibido ningún llamado de Mauricio Macri para juntarse. Al parecer, algunos hablaban de un cambio de gabinete, ¿cierto? Sí. Algunos hablaban de cambio en el comité económico, algunos incluso hablaban de que Macri iba a llamar a todos los candidatos a una reunión para ver cómo podía ordenar esto, y también la conveniencia de que este gobierno, ¿cierto?, de derecha, lo utilizaba como una monedita a cambio, pero de manera despreciable, porque cuando se devalúa la plata en Argentina, no estamos hablando que se devalúa como para decir, ven, ustedes se equivocaron, porque eso es lo que dijo Macri, claro. Ustedes se equivocaron, miren cómo los mercados reaccionan a su decisión, sino que en realidad lo que están reaccionando los mercados es a un gobierno que es absolutamente inepto e ineficiente para poder tomar decisiones. Claro, y un gobierno que su arremetida, como dices tú, fue sacar derecho, y el discurso del Frente de Todos siempre fue, el discurso de ellos era más educación pública, más derecho, el tema de los adultos mayores. Ahora también es importante analizarlo desde lo que significó el sentido unitario. Ya yo creo que muy importante. Yo creo que sobre todo en Chile, que todavía tenemos una oposición que no es capaz de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Que todavía están poco menos que peleando quién lidera la oposición. En Argentina se logró entender que la situación es tan grave y tan compleja, no solamente en Argentina, sino en la región, que dijeron, ¿saben qué? Paremos el escándalo, pongámonos. Cristina Fernández, yo creo que hay que reconocer la astucia política. Yo creo que si hay alguien dentro del espacio político argentino que logra entender y logra leer las conciencias de las clases populares, es Cristina Fernández. Ella, si bien teniendo la posibilidad de haber sido candidata a presidenta por tercera vez, ella logra leer, digamos, al resto del arco opositor y decir, bueno, yo en esta oportunidad voy a estar en una segunda línea, ¿verdad? Voy a ceder este espacio, bueno, también lo dicen, así que he decidido que Alberto Fernández lidere la fórmula, ¿cierto?, como candidato a presidente y ella como candidata a vicepresidenta. Ese movimiento táctico, ¿verdad?, creo que fue el primer knockout al gobierno de Mauricio Macri, que no tuvo otra alternativa que convocar a un peronista, es decir, en el mismo espacio de Cristina Fernández, como candidato a vicepresidente, que es Pichetto, ¿cierto? Entonces, Macri, un antiperonista, y todos sus digamos, adherentes que odian al peronismo, pero de las raíces, logra Macri instalar a un peronista, por lo tanto también genera el primer quiebre, porque habían algunos votantes de Macri que decían,
bueno, voto al peronista que está con Cambiemos o voto al peronista que está con el Frente de Todos. Entonces también generó un conflicto en términos de gobernabilidad, pero en el otro espacio, ¿cierto?, lograron entender. Todos los que estuvieron divididos en la elección pasada, hoy día comparten un frente único. Y estamos hablando que no son solamente el partido justicialista, ¿cierto?, el partido, digamos, de lo que se llamó antes el Frente para la Victoria, o los kirchneristas, sino que también estamos hablando de otras como corrientes que existían, como lideradas por Massa, por Felipe Solá, el Partido Comunista de Argentina, que también forma parte de este espacio, y otros 12 o 13 partidos y movimientos políticos que lograron decir, si no nos unimos, nos pasan por encima de nuevo. Y aquí condenamos a la sociedad argentina a un fracaso por 4 años más y a la instalación de un sistema, un modelo que no solamente afecta a los políticos, porque, ojo, Cristina lo dijo en uno de sus discursos y me pareció muy interesante, que dice, la pobreza no le afecta a los líderes políticos. Los líderes políticos gozan a lo mejor de una remuneración, de un sueldo, un estipendio en su rol de diputado, senador, alcalde, ¿verdad? Pero a quienes les afecta es a quienes confían en esos políticos que van a defender los intereses de los sectores populares. Claro que y sí. por lo tanto, creo que ese análisis que hace Cristina Fernández en el cierre de campaña que fue en Rosario, es muy gravitante para poder tomar esas decisiones. Yo creo que importante en Chile, hoy aquí en Chile, porque claro, todavía no se toma una decisión desde la oposición o desde la izquierda de hoy, de entender que cuál es el mundo que queremos después. Queremos que siga gobernando la derecha en este país, queremos que siga Piñera, queremos que sigan estas personas, pucha, no sé, como Kass, super gente fascista. Si no entendemos que nos tenemos que unir, por eso hay muchas personas que dicen que hay algunos sectores de la misma posición que les da lo mismo perder 4 años más, pero es que no es que ellos pierdan. Pierde la gente. Ahora, perdemos derechos, perdemos muchas cosas. Hay una pregunta que me parece interesante en relación a las querellas que tiene la señora K. Las preguntas Yo creo que primero hay que entender, porque escuché en algunos programas de televisión que hablaban de que Cristina Fernández estaba condenada o que y no podía ser procesada porque tiene fuero, porque no olvidemos que ella actualmente es senadora en Argentina. Bueno, cada una de las causas judiciales a la cual ha sido está siendo procesada, digamos, está siendo sometida a Cristina Fernández, ella ha asistido a testificar todas las veces a las cuales ha sido citada. Ella jamás se ha negado a asistir, le han investigado su casa, entraron a su casa, le revisaron completa, incluso le rompieron cuadros que ella tenía colgados buscando cajas fuertes. No olvidemos que está una causa por unos sacos de billetes que aparecieron en un convento, ¿cierto? Bueno, ninguna de las causas de las cuales Cristina Fernández está siendo investigada ha encontrado mérito suficiente para que ella pueda ser procesada. Y en esto no tiene que ver con el fuero, porque incluso se planteó en una de las sesiones del Senado que cuando un parlamentario tuviera sanción firme, es decir, fuera condenado por el delito que se le estaba investigando, inmediatamente perdía el fuero, votación a la cual Cristina Fernández votó afirmativamente. Por eso el ex vicepresidente de Cristina está detenido, digamos. Entonces, no nos olvidemos eso, porque también existe mucho mito en torno a lo que Cristina ha hecho. Efectivamente existen causas abiertas, otras que ya están cerradas, incluso se investigó a la hija, se investigó al hijo, hasta a Néstor, que está muerto, digamos, también se le intentó investigar. Y no se le ha podido comprobar ninguna de esas causas. Yo creo que eso es importante decirlo como para responderle también a Vladimir Orellana, que estaba como preocupado, ¿cierto?, por eso, que me parece interesante porque es una de las principales preguntas que mucha gente se hace y que además se dice en contraparte que Cristina, como tiene fuero parlamentario, no puede ser procesada. Eso no es cierto. De hecho, hay causas abiertas, hay causas que han sido cerradas y que por lo tanto no es cierto eso. Ahora, en uno de los programas de Argentina que estuve viendo el mismo domingo, el día de las PASO, en términos de cuánto se equivocan las encuestas, yo creo que también es importante analizar otro tipo de cosas que plantean las encuestas. Si bien se equivocaron a lo mejor en las cifras, no se equivocaron en algo que los argentinos, en una escala de 1 a 10, cuáles eran los principales temas, lo que más les interesaba a los argentinos ver lo siguiente, que debiera resolver el siguiente gobierno. En el númnúmero 6 estaban los hechos de corrupción. Es decir, para la inmensa mayoría de los argentinos la corrupción no es una prioridad. Hoy día para los argentinos la prioridad es comer. Hoy día hay gente que
come una vez al día en Argentina. El tema del trabajo, la estabilidad económica, ¿verdad? Que las empresas cierran. En Argentina han cerrado 23.000 empresas en estos 4 años. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, que como todos sabemos son los que dan la mayor cantidad de trabajo en cualquier país. Aparte que Macri como que se estimó mucho las pequeñas empresas, como que las castigó mucho. No sé muy bien cuáles son las acciones, pero entiendo que eso, escuché ayer que hablaban de eso, y entiendo que ahí no sé cuánto trabajo había. Entonces, uno encuentra a Macri, ¿cierto?, que se la juega e instala la campaña, todo el macrismo, ¿verdad?, instala la campaña como acusándolo que no vuelva a la corrupción, pero para los temas nacionales no era importante. Hoy día la gente necesita comer en Argentina. Hoy día la gente necesita tener plata para poder pagar la cuenta de la luz, que subió en un 3.000%. Es que es una locura. Y ojo, no tiene que ver con las subvenciones solamente, ¿verdad? Porque efectivamente en el gobierno del kirchnerismo, ¿verdad?, de los 12 años de Néstor y Cristina en sus 2 periodos, obviamente hubo un incremento de las ayudas sociales, sobre todo a la asignación universal por hijo, es decir, cada mujer que tuviera hijo iba a tener una asignación, que era un aporte que no estamos hablando en plata chilena de 500 lucas, o sea, era un aporte, te hablo en Chile, no sé, serán 60.000 pesos, que es como la asignación familiar que te entregan en Chile, digamos. Claro, o las pensiones por discapacidad, que igual son... Entonces, no estamos hablando de cifras estratosféricas, pero que para la inmensa mayoría de los argentinos en Argentina era una ayuda fundamental. Y así también subvenciona la luz, subvenciona el transporte, todas las subvenciones que quitó, digamos, indiscriminadamente. Sí, yo conozco casos porque tengo amigas en Argentina con niños con discapacidad o con síndrome muy grave, y les quitaron como un fondo solidario del cual ellas les daban una pensión por su hijo, tenían acceso como a ambulancia, muchas cosas, y a muchas de ellas, yo creo que a la mitad se las quitaron. O sea, piensa además lo que pasó en las universidades públicas. ¿Ya? Si hay algo que Argentina... se ha caracterizado por su educación y se ha pública, destacado a nivel internacional, es porque no solamente por la calidad de la educación pública, sino por el acceso universal a la educación superior, digamos, básica, media y superior. El gobierno de Macri redujo incluso los presupuestos de la universidad, redujo el presupuesto a ciencia, a tecnología, el gobierno de Cristina había generado un programa que se llamaba Plan Raíces, que lo que buscaba era traer a todos los cerebros que se habían fugado durante la crisis del 2001, ¿verdad? Todos estos científicos que estaban en Estados Unidos, en Europa, en distintas partes, en Australia, y decirle, vengan a Argentina, vengan a aportar nuevamente todo el conocimiento, y nosotros les ofrecemos trabajo en nuestras universidades, en los centros de investigación, para que construyan tecnología para el país. Bueno, ese programa, uno de los primeros programas que el gobierno de Macri cerró, y por lo tanto se vuelve a generar el proceso de fuga de los principales cerebros en tecnología, en ciencia que tenía Argentina. Presupuestos para humanidades, pues bueno, que lo que más siempre quieren estos regímenes es que la gente no piense. Entonces, no pensamiento crítico, no cuando se habla incluso de la venezualización del discurso de Macri, bueno, Macri, las cifras económicas de Macri son exactamente iguales a las que tenía Venezuela en el 2017, antes de la intervención de Estados Unidos en la economía venezolana. Entonces, Venezuela, digamos, es Macri en cierto modo. O sea, las políticas que está llevando adelante de endeudamiento, de pobreza, ¿cierto? Son lo que viven muchas veces muchos argentinas y argentinos el día de hoy. Por lo tanto, ese discurso tampoco le sirvió. Entonces, si bien las encuestas se equivocaron en las cifras, las encuestas no se equivocaron en las prioridades que la inmensa mayoría de los argentinos tenían para esta elección. Bueno, no hay que dejar de mencionar que también las encuestas son una herramienta política. O sea, lo vemos aquí en Chile como las encuestas posicionan cosas y crean realidades y son herramientas políticas al final. Lo vemos con el proyecto de las 40 horas. Bueno, lo hemos visto muchas veces, que yo no sé cómo la academia todavía sigue siendo, todavía le creen a la academia, no puedo creer eso yo todavía. Y la academia que además se dio vuelta la chaqueta, porque la semana anterior había un apoyo mayoritario a la propuesta de las 40 horas que liderada por Camila Vallejo, pero además por una bancada transversal de diputadas y diputados, que hay que decirlo, no solamente del Partido Comunista, sino también del Frente Amplio, de la ex nueva mayoría, incluso diputados de Renovación Nacional que han apoyado el proceso. Sí, algo transversal. Hoy un saludo manda Mauricio Padilla, de la Junta de Vecinos número 13, Bernardo Higgins, que es el presidente de la Junta de Vecinos, así que un saludo para Mauricio. A Mauricio. Y Virginia Palma, que habla de... Virginia Palma. La Vicky Palma. Dice, muy conocida como Vicky Palma. Más conocida como Vicky Palma. Dice, recordemos cómo se orquestó la detención de Lula en Brasil y las destituciones de Dilma, sin prueba absolutamente irregular, para dar paso a un Bolsonaro que hoy no tiene idea cómo buena. Es verdad, es vergonzoso.
Es Sí, vergonzoso. estamos Yo un creo que es poquito, muy está un poquito cierto. patético el tema. Muy cierto. Oye, no dejar de mencionar también algo corto sobre el espionaje del Ejército de Chile a algunos periodistas que estaban Sí. investigando la corrupción que hay dentro. No dejar de mencionar cómo ese poder todavía está ahí latente y algo completamente antidemocrático que el ministro de Defensa sale a defender, Espina, que es completamente vergonzoso e inaceptable en un país que se dice ser democrático. Completamente de acuerdo. Oye, Esto- estamos terminando. Esto se suma a otras cosas más, pues, digamos. Estamos Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, no te puedo se nos creer. acabó el tiempo. Oye, pero Estamos solamente terminando, pero recordar ayúdame por eso. tenemos un concurso. Ah, sí, tenemos un concurso. Sí, pues tenemos Ya. un concurso porque estamos grandes, tenemos oficiador. Entonces vamos a sortear un Vamos a libro. sortear un pasaje y de Ah, vuelta claro, vamos a sortear para un ir a- el 27 de octubre a las elecciones de Argentina. para que vaya a votar. Claro, para que vaya a celebrar. Vamos a volver, decir, bueno. No, vamos a sortear el libro. Ah, Una claro. once, no, va a ser una once muy pobre. Oye, vamos a sortear el libro O si no de Carlos Altamirano, de la Sí. editorial 8 Libros Editores, pero no lo vamos a sortear ahora. Ah, Chuta, lo vamos toda a la gente sortear el mandando- otro martes, Muy claro. bien. Sí, pero tienen estos requisitos. Tienen Ya, que a ver, ¿cuáles son darle los me requisitos? gusta a nuestra página Patipelados Normales, al vecino, las páginas de Facebook, al vecino normal y a nuestra Fundación Comprometido, que nunca tampoco la menciono, que gracias a ellos estamos acá haciendo este Sí, programa. pues, cómo no. Y así que darle me gusta y vamos a sortear este Y seguir libro. además el Twitter de Ignacio, @Ignacio Cáceres. @Ignacio Cáceres en mi Twitter. Y arroba KSFindola. Y así, con eso ya ganan inmediatamente. @Ignacio Cáceres. No se lo olvide. En Claro, Twitter. sí, yo creo que sí. Si no te arroba Ignacio Cáceres no se lo van a ganar. No se lo van a ganar. Entonces, Los que me siguen pueden deseguirme y seguirme ahora para yo tenerlo en el. claro, para que entren al sorteo. Entre las sorteos. Bueno, entonces, como les dije, me gusta nuestra página Patipelados Normales, al vecino normal, en nuestra Fundación Comprometidos. Y bueno, estamos terminando el programa. Gracias por la sintonía. A los vecinos de Puente Alto, gracias por Sí, escucharnos. 101.7. Y gracias a 107.1. Ignacio Nacho Cáceres Muchas gracias y nos por su vemos. aporte y nos vemos luego. Nos vemos ¿Tienes en que una- venir en unas luego? semanitas más, Tienes pues. que venir, sí, Sí. pues, por supuesto. Séptimo programa ya, así que muy contento. Bueno, y gracias a 8 Libros Editores por este auspicio. Así que nos vemos en un próximo capítulo de los Patipelados Normales. Chao, Patipelades. Chau. Muchas gracias.